Hablando particularmente de estos temas informáticos y computacionales, pues las posibilidades son todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la herramienta fundamental, la materia fundamental que necesitamos es el talento. Y creo que en Cúcuta tenemos talento de sobra. Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta en este episodio 36. Teníamos ya unos días conversando acá con un buen amigo dentro de Yo Creo en Cúcuta. Yo creo en el talento de los cucuteños, pero también en fortalecer las capacidades de generar talento local de muy alto nivel, y creo que este invitado representa esa idea, una idea ya aterrizada y materializada, porque el profesor Jesús Guerrero, hoy en día doctor en ingeniería en Colombia, pues creo que demuestra ese mensaje que quiero darle a todos los jóvenes, que cualquier joven a través de la educación como vehículo de movilidad social puede llegar a transformar su vida. Profe Jesús, muchas gracias por estar en Yo Creo en Cúcuta. Para las personas que no lo conocen, sus estudiantes lo conocen muy bien en la Universidad Libre, pero la gente que no lo conoce, cuéntenos un poquito quién es Jesús Guerrero y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Jesús Álvarez Guerrero. Como lo decía aquí el amigo David, pues soy profesor de la Universidad Libre, pero respecto a lo que cuenta David de la formación como herramienta de transformación social, pues sí, creo que soy un buen ejemplo por el tema de ser nacido en el barrio Belén, en una casa de estrato 1 donde mi madre, con mucho esfuerzo, vendiendo pasteles y hallacas, pues hizo el sacrificio para que yo fuera, en primer lugar, a un buen colegio de la ciudad, en Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente fuera a la universidad pública, que era lo que podía financiar y pagar esa formación. Pero una vez ya habiendo estudiado en la universidad pública y buscando oportunidades, pues tuve la fortuna de llegar a la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, que es una buena universidad, siempre está como en el ranking de las 10 mejores universidades del país, y por cosas de la vida y del destino, pero también creo que del esfuerzo, gané algunas becas con las que pude formarme a nivel de maestría y afortunadamente ahorita el pasado 16 de enero pues tuve la fortuna de finalizar mis estudios doctorales. Profe Jesús, de paso corrijo porque omití el primer apellido, Jesús Álvarez Guerrero. Tuve la oportunidad de conocer a su mamá hace unos días que estuve visitando su casa. Ese tesón de una mujer muy trabajadora, usted como hijo menor, digamos que recogió todos esos frutos. ¿Qué recuerda y de pronto cuando usted conversa con su hijo, que también lo conozco y está en una etapa donde de pronto todo lo absorbe, ¿no? ¿Con qué edad más o menos su niño? ¿10 años? Algo así. 7 años, una edad donde todo lo absorbe. Usted dice, hijo, yo recuerdo que mi mamá me decía o me enseñaba o me dice todavía, porque todavía tiene la fortuna que lo acompaña. ¿Cuáles son como esas enseñanzas que usted tiene muy presentes de su mamá y de esa época de niñez y de adolescencia? Bueno, la historia de mi mamá y de mi familia es un poco interesante. Bueno, tengo que empezar diciendo que mi mamá me tuvo a los 46 años. Yo soy el menor de una familia de 11 hermanos. Y mis hermanos se han dedicado al comercio de las carnes. Ellos trabajan en los mercados libres de Cúcuta, muy conocidos en la ciudad, pero todos se dedicaron al negocio y recuerdo que mi mamá me cuenta que le trató de inculcarle a todos que estudiaran, pero ninguno le prestó como atención al estudio. Yo nací 18 años después del último de mis hermanos. Y creo que estoy como estudiando todo lo que mis 10 hermanos no estudiaron, ¿no? Porque algunos terminaron el bachillerato, pero otros no. Entonces yo creo que estoy hasta el doctorado estudiando todo lo que iban a estudiar todos mis hermanos. Pero recuerdo que desde muy pequeño mi mamá era insistiendo en que mi tarea era formarme.
Yo no sé ella qué la convenció o qué le movía a ella, porque ella no estudió, ¿no? Ella estuvo hasta primero de primaria, pero en su historia quería que sus hijos estudiaran y cuando yo finalmente le presté atención, se, se concentró tanto en mi estudio que hizo todos sus esfuerzos para que yo pudiera llegar hasta lo más lejos que pudiera, ¿no? Y finalmente ahorita pues tengo el privilegio de poder llegar hasta el doctorado y que ella está todavía acompañándome para que Claro. lo viva de primera mano conmigo. Entonces, Profe, es eso. recientemente tuve la experiencia en Brasil a propósito de su estudio doctoral. Háblenos un poquito de esa experiencia. Estando allá, ¿usted pensaba de pronto en lo que tenemos acá en Cúcuta? ¿Qué diferencias tenemos? Digamos, qué tan amplia es esa brecha o qué tan estrecha? Cuéntenos un poquito de eso ya a nivel de investigación y a nivel de fotónica, que es su tesis doctoral. Bueno, realmente cuando uno sale de la ciudad, en el caso de nosotros los cucuteños que vivimos en una ciudad pequeña, y podemos ir a otras ciudades como Medellín, Bogotá, ahí ya empezamos a ver la brecha, ¿no? Ahí ya empezamos a ver el cambio, inclusive cultural, porque creo que en Cúcuta lo que principalmente nos afecta es el tema cultural. Pero cuando ya va uno al exterior y puede ver de primera mano todos los avances tecnológicos, toda la infraestructura académica, las universidades, es demasiado grande la diferencia, ¿no? Estamos hablando que una ciudad, una universidad en Brasil, estuve en Belo Horizonte, pero también en algún momento hice una pasantía en Campinas, que es otra de las grandes universidades de Brasil y de Latinoamérica, y son universidades que parecen pequeñas ciudades. Para ir de un bloque a otro hay que ir en transporte porque realmente es tan grande que si fuésemos caminando eh, no, nos cansaríamos mucho. Yo vivía enfrente de la universidad, en mi estancia doctoral vivía al frente de la universidad y me demoraba 40 minutos en llegar a la oficina donde estaba trabajando, ¿no? Iba caminando porque pues era al frente de la universidad y me tardaba 40 minutos. Eh, los laboratorios son impresionantes, estamos hablando de laboratorios de millones de dólares. En el tema de la fotónica particularmente, que menciona mucho David, es algo muy similar a la electrónica, ¿sí? Solo que en vez de electricidad se trabaja con la luz. Pero la tecnología que hay detrás de eso es idéntica, es la misma que la electrónica. Entonces, donde se fabrican los circuitos integrados electrónicos, que son esos chips pequeñitos que tenemos en nuestros celulares, eso se fabrica en una sala limpia, ¿sí? Y esa sala limpia la tienen en una universidad en Brasil, ¿sí? Yo preguntaba, ¿qué hacemos para montar una sala limpia en Colombia? Entonces, ellos jocosamente decían más o menos, no, Jesús, tendríamos que vender casi que una universidad en Colombia para montar una sala limpia, ¿no? Entonces, y eso era tan solo un laboratorio, de muchos laboratorios, de muchas áreas del conocimiento. Me enteré en Brasil que existe una formación doctoral en enfermería. Yo no sabía que en la línea de enfermería, cuando uno lo ve como que es tan aplicado, uno no identifica que puede haber formación doctoral y la hay, ¿no? Entonces hay doctorados en una inmensidad de cosas y en una inmensidad de temas que uno se queda asombrado, ¿no? Entonces, sí, hay mucha diferencia entre la infraestructura y las cosas que se tienen allá físicas, pero me llevé una grata sorpresa y es que me encontré cerca de 20 amigos cucuteños en la Universidad Federal de Minas Gerais, egresados de Ingeniería Electrónica de la Francisco de Paula Santander, haciendo maestrías y doctorados y apetecidos, súper apetecidos por los investigadores y científicos brasileros, porque son muy buenos en lo que hacen, es un muy buen recurso humano. Entonces, me ayudó a convencerme más, hermano, de que a pesar de que estamos en una distancia grande en el tema de infraestructura tecnológica, desarrollo científico y muchas otras cosas, me dejó muy gratamente sorprendido el hecho de que tenemos un muy buen material humano, en Cúcuta particularmente, muy buenos ingenieros, muy buenos profesionales que somos apetecidos en otros países para lograr desarrollos a nivel científico y profesional.
Profe Jesús, justamente háblenos un poquito más sobre el problema o háblenos del problema de investigación con su tesis. ¿Cuál fue o cuál es ese problema que usted quiso abordar en la investigación? Bueno, eso fue un tema bastante ambicioso porque finalmente hablar de fotónica en Colombia, yo creo que todos se deben estar preguntando, pero ¿qué es esa vaina, no? Nosotros acá no estamos en Cúcuta, ni siquiera en Colombia, muy acostumbrados a hablar de fotónica. Es un tema que trabaja con la luz a muchos niveles, ¿no? La luz que nosotros vemos en las pantallas de televisión, en los semáforos, esa luz interactúa en muchos otros sistemas y la ciencia que estudia el comportamiento de la luz en todos esos sistemas es lo que se llama fotónica, ¿no? Eso es lo que entendemos como fotónica. Entonces, el estudio de la luz en todos los niveles. Lo vemos claramente en los paneles solares, ¿no? Cómo incide la luz y obtenemos electricidad a partir de hecho. Pero el tema fundamental que yo abordé es un tema que está relacionado con los biosensores. Los biosensores son pequeños dispositivos que tienen la capacidad de detectar cosas, por ejemplo, en la sangre. Entonces, no me concentré en una aplicación específica, detectar algo en específico, sino yo estaba concentrado en el tema de la luz. Cómo hacer que a través de la luz podamos detectar cosas muy pequeñitas. Pero esos biosensores sirven para detectar, por ejemplo, células cancerígenas, el tema del cáncer de próstata, el tema de contaminantes en el medio ambiente, ¿sí? Las aplicaciones son enormes en el tema de los biosensores, pero hay un tema particular y es que, por ejemplo, si ponemos el ejemplo del cáncer de próstata, en el cáncer de próstata se generan ciertas células en el cuerpo, en la sangre, que cuando las detectamos, pues ya está en cierto nivel de avance la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fotónica y de muchas áreas en el tema de los biosensores? Tratar de que cada vez podamos detectar menor cantidad de células, es decir, hacerlos más sensibles. Ese fue como el tema que yo abordé en mi tesis y particularmente con biosensores donde la luz era el protagonista principal. Entonces buscaba un mecanismo utilizando un material muy importante hoy en día en la ciencia que se llama grafeno, cómo podíamos hacer que los biosensores de luz actuales, fotónicos, pudiesen detectar con más temprana edad o a tiempos más tempranos enfermedades tan tremendas como el cáncer de próstata, ¿no? Para que los médicos puedan tomar diagnósticos más tempranos y hacer cosas a tiempo para salvar vidas. Más o menos eso fue lo que trabajé en mi doctorado. Algo que me parece muy valioso es que el profesor Jesús, a propósito del lugar donde estamos grabando en este momento, que estamos en el barrio Belén, estamos en una casa muy particular, que es un activo de la comunidad, que es la Casa Alfarero. Eh, Además de su trabajo en la universidad y formar los nuevos ingenieros, también hace un trabajo con niños muy bonito. Cuéntenos un poquito de cómo surgió. Hoy el programa tiene un nombre, tiene ya, digamos que un ADN particular y es Pequeños Científicos, pero cómo surgió esa semilla hace un par de años cuando usted ya retornó a la ciudad de Cúcuta. Bueno, a propósito de la casa, es un lugar muy especial, como lo mencionabas. Para mí tiene un significado muy importante en mi vida y en mi desarrollo profesional y personal. Se llama Casa de Espiritualidad del Alfarero. Aquí doy las gracias pues al doctor Orlando Obregón que siempre nos abre estas puertas y fue el creador de este espacio tan bonito. Cuando yo volví de mi formación afuera de la ciudad, cuando regresé a Cúcuta, pues uno llega con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer cosas, de crear, ¿no? Y como con esas ganas y al ver que a medida que conocía más, me daba cuenta la diferencia como tan grande también que hay entre los que tienen el conocimiento y los que no lo tenemos, ¿no? Yo tuve la fortuna de formarme y de seguir un proceso bastante fuerte académicamente que hoy me tiene pues como profesor de una de las grandes universidades de la región. Entonces, al ver esa transformación que viví yo y también al ser testigo de muchos amigos míos que estudiaron conmigo, que se formaron con recursos muy bajos y hoy en día estudian en los Andes, maestrías, doctorados,
están afuera del país, son muy exitosos a través de la educación. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo empezamos a sembrar esa semilla en otros muchachitos y cómo damos a conocer esas experiencias y cómo los convencemos en el barrio Belén, en Las Delicias, en Los Vados, en todos estos barrios que tienen problemáticas sociales muy grandes y que son poblaciones incluso en condiciones de vulnerabilidad? ¿Cómo promovemos la ciencia allí? ¿Cómo promovemos el mensaje de que con la educación podemos transformar la vida, ¿no? Entonces, se nos ocurrió un programa que se llamó inicialmente Tardes de Ciencia. Y con ese Tardes de Ciencia lo que hacíamos era venir en las tardes, los sábados, hacer experimentos con los niños y tratarlos de motivar, ¿no? A que hicieran cosas de este tipo y motivarse a estudiar. Pero finalmente, cuando todo se alinea para que las cosas se den, me encontré algunas personas interesadas en el mismo tema, chicos muy entusiastas en la universidad, en mis semilleros de investigación, aquí mismo en el barrio, que estudiaban pedagogía y me dijeron, vea, profe, usted tiene un problema y es que usted tiene niños de diferentes edades, pero yo como sé de pedagogía, venga, yo le ayudo. Y empezaron a alinearse las cosas y ese programa de Tardes de Ciencia se terminó convirtiendo en algo que hemos llamado Pequeños Científicos. Y por allá desde el 2022, ya este es el tercer año consecutivo que lo vamos a desarrollar. Eso que era Tardes de Ciencia se convirtió en un programa donde durante 6 meses, 7, casi todo el año, traíamos a los niños a que aprendieran de electricidad, que aprendieran de óptica, que aprendieran de la presión atmosférica, que aprendieran de muchos fenómenos físicos que explican muchas cosas, ¿no? La vida se explica uno dice a veces, ¿por qué estudio física? Pero finalmente es porque todo nuestro alrededor es física, ¿no? Todos los fenómenos con los que interactuamos son físicos. Entonces, durante casi todo el año empezamos a dictar, pero ya de una forma más ordenada, ya empezamos a darle una bata de laboratorio a los niños, empezamos a darle unas insignias donde acreditaba que había visto el módulo de electricidad y que lo había probado. Los llevamos cada año, tratamos de hacer una visita técnica, entonces los llevamos al Fab Lab de la Universidad Francisco de Paula Santander, los llevamos al Tecnoparque del Sena, para que de primera mano tengan una experiencia de lo que es un laboratorio de verdad, donde se hace ciencia de verdad, donde hay científicos de verdad, ¿no? Y que eso que le estamos vendiendo acá de que algún día pueden ser científicos, es real, ¿no? Es totalmente real. De hecho, pues, en la formación que he tenido, pues, es una formación científica. Y que ellos lo puedan ver de primera mano y darles la experiencia de vivirlo y de hacerlo, porque es experimental. Lo que hacen los niños es experimentar acá, ¿sí? Es cómo hacemos implosionar una lata, es cómo hacemos girar infinitamente globos a través de conocer el fenómeno de la presión del aire. Entonces, se llama así, se llama Pequeños Científicos. Y este año, adicionalmente, después de que todos mis estudiantes de la Universidad del Semillero de Investigación se han ido como integrando y están emocionados con el tema, ellos mismos han formulado otro proyecto que se llama Conciencia STEAM. Y ese Conciencia STEAM lo que busca es promover ese nuevo paradigma de la educación, que es el STEAM, que es promover la ciencia, la ingeniería, la tecnología, las matemáticas desde edades tempranas, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, los chicos han formulado y han creado material didáctico, también con experimentos, hacer pequeños robots, hacer pequeñas cosas que tienen un gran significado, ¿no? Hacer un circuito eléctrico para que ellos conozcan principios de la ingeniería desde muy chiquitos. Eso es lo que buscamos en este nuevo programa que hoy, de hecho, estamos inaugurando. Hicimos la reunión con los papás y estamos inaugurando ese nuevo programa que esperamos que se repita muchos años y que también nazcan otros nuevos programas acá en esta comunidad. Aprovecho toda esta explicación que da Jesús para invitar a los amigos que son empresarios, a los que tienen algún conocido empresario y le gusta el tema, digamos, de vincularse con programas sociales, cómo poder hacer también una vinculación, que me parece que aquí el sector privado tiene una pertinencia importante, tiene también una oportunidad de aportarle a la sociedad, a diferentes comunidades, pero en este caso pues hay una muy concreta
acá alrededor de diferentes barrios, no es únicamente Belén, sino que es Belén y los alrededores. Entonces creo que es una oportunidad bonita para que las empresas se puedan vincular a programas serios y programas diferentes. Si bien lo deportivo es muy importante, lo cultural es súper importante, pero también acá la ciencia es muy relevante y todo es un complemento. Yo quiero aprovechar, profe, para preguntarle de pronto por eso, ese niño o esos niños que llevan más tiempo, o sea, de pronto el que inició en el año 2022 y continúa, de pronto no se ha retirado, qué cambios ha visto, no solamente en el niño, sino de pronto en su entorno familiar, en esa red de apoyo que pueden ser los tíos, los abuelos, sus padres, y qué nos puede compartir. Bueno, ese aspecto es fundamental, ¿no? De hecho, lo primero que hacemos en todos estos programas es vincular a los papás, porque nosotros en estas comunidades somos testigos cada semana, cada día, que en muchas ocasiones los niños terminan su bachillerato y por la misma necesidad que hay en las casas, terminamos involucrando a los niños de 16, 17 años en temas laborales para que ayuden en sus casas, ¿cierto? Entonces, claro, y es por la misma necesidad y es totalmente entendible. Entonces, entendiendo esos círculos que hay en la sociedad y en estas comunidades, lo que hacemos es vincular a los papás y tratar de convencerlos a ellos que no es solamente lo que podamos hacer acá con los muchachitos, porque aquí los podemos convertir en el científico más grande de la comunidad, pero si su papá cuando termine no está preparado para mandarlo a la universidad y que siga creciendo y que en algún momento esa formación los va a ayudar a mejorar más su círculo familiar y social, pues si no los convencemos de eso, pues no estamos haciendo el trabajo completo. Entonces sí, involucramos a los papás, tratamos de venderles la idea de que si ellos apoyan a sus hijos, y de pronto les doy el ejemplo de mi mamá, ¿no? Que vendía los pasteles y sus hallacas, y yo no sé ella de dónde se convenció de eso, pero ella dijo, este man tiene que estudiar porque sí, y yo voy a hacer todo lo posible para que lo haga. No, tratamos de convencer a los papás de la comunidad de eso. Traiga a su hijo y les vamos a dar unas bases y se empieza a notar que los niños empiezan a portarse mejor en la escuela, a obtener mejores resultados. Nos cuentan los papás algunas cosas, que llegan con más ideas al colegio, que llegan con emoción porque aplican lo que aprenden acá en su colegio, en la clase de ciencias, y les va muy bien. Entonces, el papá también tiene que ser un agente activo y todo eso los ha ido motivando, ¿no? Y el hecho de ver también a un profesor y a veces también traemos invitados internacionales, amigos míos que vienen de visita a la ciudad y hago que me regalen una conferencia y que hablen de un tema súper genial. Entonces tuvimos al profe director del Parque Científico de la Uniminuto, trajimos al profesor Neil, que era el profesor rector en su momento de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, acá a la Fundación, al barrio Belén, y han regalado conferencias en las que motivan a los niños y a los papás, ¿no? A ver la educación como una herramienta de cambio. Entonces, es fundamental, o sea, si no convencemos a los papás de que tienen que llevar a sus hijos a la educación y verlo como la estrategia de cambio, pues no sería completo. Entonces sí trabajamos mucho con ellos, los involucramos mucho, hacemos reuniones, entrega de insignias, medallitas a los niños, donde quien le pone su medalla en muchas ocasiones es el papá, para que se sienta orgulloso y que su hijo está evolucionando y que está haciendo algo interesante. Yo quiero invitarlos a todos ahorita a soñar un poquito. Esta semana justamente en Medellín me hubiese encantado estar porque hubo un evento más, digamos que un año más, llevan como 3 o 4 años. Es el evento más importante, no solamente en Colombia, me atrevo a decir que uno de los más importantes en América Latina en temas de startups y todo lo que tiene que ver con el mundo de startup o el ecosistema de startup, pues tiene que ver con innovación, con tecnología. El evento estuvo, digamos que llevado por los principales emprendedores de Colombia, y ahí hubo unos jóvenes cucuteños que participaron, están felices, participaron en conferencias de AWS, hicieron unas conexiones brutales, pero lo comento acá porque acabo de saludar a un estudiante suyo, profe Jesús, a Daniel,
Y le digo, Daniel, ¿en qué semestre va ya? Me dice, noveno semestre. Yo le dije, cuando nos conocimos, iba en segundo semestre. Cuando conocí a Daniel en segundo semestre, hicimos un ejercicio con un buen amigo que tenemos, que es Juan Diego Peña, y con Juan hicimos un piloto para traer un tema de enseñar videojuegos a un grupo de muchachos. Y ahí estaba Daniel. Y lo más bonito es ver cómo la semilla pues ha evolucionado. ¿Qué tiene que ver Daniel con lo que cuento de Starco y del evento de Medellín? Que los que fueron profes de Daniel, cuando él estaba en segundo semestre, en ese curso que nos inventamos nosotros, digamos que totalmente por fuera del tema académico, porque no estábamos relacionados con ninguna universidad ni nada, ¿sí? Esos muchachos, también muy jóvenes, estaban allá hoy en estos días en Medellín, ¿sí? Y fueron profes de Daniel, pero Daniel hoy ya está siendo profe de otros, y creo que ahí estamos formando pues un semillero muy bonito y usted hace parte de eso. ¿Cómo ha visto esta generación nueva de personas como Daniel, como también Daniela, y usted los tiene ahí en ese semillero de investigación? ¿Cómo los ha visto a ellos también de cara? Primero son súper jóvenes, están a punto de graduarse, pero ya se están metiendo también como en ese cuento de empezar a formar a otros más pequeños. Bueno, el tema de la educación, David, hoy en día está en un punto de cambio tremendo por todas las dinámicas tecnológicas y cambios tecnológicos que estamos viviendo, ¿no? Con la llegada de la IA, con la llegada del IoT, con la llegada de todo esto que está llegando, pues toda la evolución está yendo más rápido, ¿no? A medida que ha ido evolucionando el tiempo, la tecnología va más rápido y nos pone a correr a todos. Y estamos viviendo también una época en la que hay un cambio generacional, claro, están llegando a nuestras universidades los jóvenes que nacieron cuando ya existía el celular, o sea, nacieron con un celular en la mano, ¿cierto? Esa generación nueva, que a veces siento que la estamos juzgando muy fuerte, que no estamos siendo muy justos con ellos. ¿Por qué lo digo? Porque yo siento que los juzgamos fuerte y lo que está ocurriendo es que ellos tienen habilidades y características diferentes, ¿sí? Y eso lo vivo como docente en mi aula de clase, ¿no? Cuando llegan mis estudiantes y nosotros aferrados todavía a los métodos tradicionales y nosotros decimos, pero no, es que no me prestan atención, no capto la atención de esos muchachos, se quedan dormidos, se aburren, ¿sí? Pero es porque ya la forma de aprender no es la misma que nosotros teníamos. Nosotros podíamos pasar 5 o 6 horas prestándole atención a un profesor y éramos felices porque la dinámica era esa, nos acostumbramos a eso y aprendimos así. Estos chicos con un Google, con un ChatGPT, en un segundo, en 5 segundos tienen cualquier respuesta a cualquier cosa. O sea, ellos no están acostumbrados a esperar un montón de tiempo para aprender algo. La dinámica de aprendizaje de ellos es diferente. Entonces hay todo un reto, ¿no? Todo un reto a nivel educativo que no es solamente en nuestra ciudad, sino que en el mundo está pasando, ¿no? Estamos viviendo esa transición y estamos quejándonos de la nueva generación, pero deberíamos quejarnos también de nosotros y decir, venga, cómo también nos moldeamos a las nuevas técnicas de enseñanza para que esos muchachitos se motiven y aprendan también bien, porque tienen muchas habilidades. Entonces ahí conecto con lo que me contabas. Cuando logramos hacer que se inspiren y se motiven, ellos pueden hacer grandes cosas. Y grandes ejemplos son Daniel Barbosa, Esther Daniela Dueñas y muchos otros chicos que tengo en mi semillero de investigación en la Universidad Libre del programa de Ingeniería en TIC, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Son muchos, son un grupo como de cerca de 20 estudiantes que han tomado su educación tan seria y han salido del espacio de la universidad y han ido a otros espacios como el que dices que ofrecieron en su momento con Juan Diego y están volviéndose fuertes en algo, ¿no? El ejemplo de Daniel es muy bonito. Él empezó en segundo semestre y hoy, desde hace como un año, es profesor del Centro Tecnológico de Cúcuta, enseñando desarrollo de videojuegos, ¿no? Para poblaciones pues incluso complicadas, porque él me cuenta que hasta ha ido a niños que están privados de la libertad y les han enseñado este tipo de cosas. Entonces, cuando uno ve que esta nueva generación, si uno los empodera, les muestra que ellos pueden aportar y que de sus habilidades nuevas y diferentes a las nuestras también pueden ser grandes profesionales, pues pasan cosas muy chéveres, ¿no?
y lo vivimos en la fundación porque estos programas últimos han sido ideas de los estudiantes, ideas de los muchachos, y profe, vamos allá, y vamos ahora con esto, y ahora tengo Arduino, y ahora tengo Lego, y ahora tengo robótica, vamos y enseñamos. Es iniciativa de ellos, ¿no? Y lo bonito también es que tienen esa visión social, ¿no? Que también es importante resaltarlo. No es solamente aprender para ellos, sino están viendo que pueden aprender y compartir de pronto con la sociedad o parte de la sociedad que no les es tan fácil acceder a esa tecnología. Ellos quieren traerla y ofrecerla. Yo creo en Cúcuta también se trata de reconocer lo que yo invito a que creemos entre todos, que es la Cúcuta emergente, o sea, las fortalezas que ya tenemos, pero también invitar a soñar con una Cúcuta mejor de lo que ya hoy en día tenemos, cerrar un poco las brechas que nos estaba contando Jesús hace un ratico. Digamos que en ese mundo de las posibilidades, en ese escenario de poder proyectar y soñar una Cúcuta mejor, ¿cómo ves verticales que hoy en día son tempranas, que hoy en día están aún, digamos que muy incipientes, como por ejemplo la vertical de tecnología o incluso una vertical mucho más de nicho como es los videojuegos? O sea, Cúcuta de repente, si seguimos por este camino en 10 años de hoy, en 15 años, ¿crees que podríamos llegar a ser eh, o a tener por lo menos un ecosistema que le apueste a la tecnología o que le apueste a un nicho muy particular como los videojuegos? Bueno, eh, hablando particularmente de estos temas informáticos y computacionales, pues las posibilidades son todas, ¿no? ¿Por qué? Porque la herramienta fundamental, la materia fundamental que necesitamos es el talento. Y creo que en Cúcuta tenemos talento de sobra, ¿sí? Si les ofrecemos cada día en nuestra ciudad espacios donde los chicos puedan explotar su talento, creo que podemos hacer cosas muy grandes. Pero hay que sincronizarnos, hay que encontrar ecosistemas que permitan, por ejemplo, que en comunidades como en la que estamos ahorita, en el barrio Belén, al lado de Las Delicias, al lado de Los Vados, al lado de Rudecindo Soto, de La Pastora, del Rodeo, eh, generar espacios dentro de la comunidad. Eso es como el fútbol, por poner una analogía, ¿no? Los mejores jugadores de fútbol en Brasil han salido de las favelas. Eh, Posiblemente tenemos grandes científicos, tenemos grandes desarrolladores de software, tenemos grandes desarrolladores de videojuegos, tenemos mentes brillantes, de pronto en esas comunidades que de cierta manera están un poco olvidadas, ¿no? Entonces, si nos imaginamos un Fab Lab, si nos imaginamos un aula STEM en la Fundación del Alfarero, que es uno de mis grandes proyectos, montar un Fab Lab, un aula STEM en la Fundación del Alfarero, pero si montamos un Fab Lab, un aula STEAM, un Maker Space en el Rodeo, en el aeropuerto, en todos los barrios con dificultades, pues creo que las oportunidades de tener una Cúcuta grande, una Cúcuta brillante, una Cúcuta con mucha tecnología va a ser mucho más factible. Ese es el modelo en el que yo creo. Hay que formar pequeñas comunidades, hay que dotar esas pequeñas comunidades con tecnología, con las herramientas, ¿sí? Ya sea a nivel de software. Una oportunidad grande en el software es que es menos costoso, ¿no? La infraestructura que se requiere a nivel de software es menos costoso que si pensamos en algo de fotónica o en algo de electrónica de gran nivel, ¿no? Lo bueno del desarrollo del tema informático es que hay muchas herramientas, incluso libres y gratuitas, con las que podemos formar. Entonces, creo en la estrategia de formar pequeñas comunidades, de salirnos de lo centralizado, porque yo te digo, ¿no? ¿Cuántos niños del barrio Belén, de Las Delicias, pueden ir hasta el Fab Lab de la Francisco? O pueden llegar hasta el aula STEAM del Sena, o pueden llegar a esos centros allá. Es muy difícil, porque tienen que pagar transporte, llevar para el refrigerio, ¿cierto? Pero si lo tienen a la vuelta de su casa, si lo tienen a 3 cuadras de su casa, pues es mucho más factible que a su papá haga el esfuerzo de traerlo, de llevarlo para que se vaya formando. Entonces creo en ese modelo y creo que tenemos muchas posibilidades porque tenemos mucho talento, pero tenemos que buscarlo en todos los rincones de la ciudad y explotarlo y impulsarlo.
un reto que me ocupa gran parte, digamos, de todos los días es pensar en cómo retener el talento, porque sin duda talento tenemos, pero siento que el mejor talento o gran parte de ese talento se nos está yendo. ¿Por qué? Por lo que usted está diciendo, porque es muy atractivo ese talento, pues buscar oportunidades y las van a buscar afuera, en Bogotá, en Medellín, afuera del país. A propósito yo creo en Cúcuta, estoy creando una red que se llama Cúcuta Global y son cucuteños alrededor del mundo que están justamente por su talento, por su formación, por su dedicación académica, pues están muy bien posicionados en diferentes sectores, en diferentes empresas y que todos sueñan pues que su ciudad se desarrolle. Y Cúcuta Global es como por ahora un grupo de WhatsApp que se conectan y estamos ahí en esa conversación de cómo hacer una mejor ciudad. En ese sentido, me preocupa eso, que el talento se nos está perdiendo. Una forma, digamos, de un camino, como ya lo dices, es empezar a generar como células, como en comunidades, ¿cierto? Y eso nos ayudaría a que, como digo yo, que la piscina sea más grande. Hoy tenemos una piletica, pero tenemos que hacer que eso sea una gran piscina olímpica y lo podríamos conseguir, por ejemplo, de esa manera. Pero una vez tenemos el talento, ¿cómo hacer para que el talento no se nos pierda? Porque finalmente podemos formar talento, ser unos excelentes generadores de talento, pero el talento se nos va a jugar a ligas más atractivas. Entonces se va a jugar a ligas europeas, se va a jugar a ligas árabes. A propósito, por ejemplo, de la analogía, siguiendo la analogía con el fútbol, ¿sí? Que mucha gente criticó a nuestro futbolista John Durán porque es un gran talento, es un gran joven con mucho potencial, pero pues le están pagando muy bien en una liga pues donde él tiene que también tener como ese costo de oportunidad de decir, sigo en Inglaterra, digamos, sigo en Cúcuta, donde hay mucho por hacer, pero de pronto no me están valorando, o me voy para una liga X, una liga Y, donde me van a estar valorando mejor. Bueno, ese es un tema muy importante y a la vez complejo, ¿no? Por un lado, porque influye dentro de lo que estás hablando, el tema también de las problemáticas sociales que vivimos en nuestra ciudad y eso, ¿no? Pero vea, estoy convencido de que en Cúcuta hay algo muy importante con los cucuteños y es algo que me pasó a mí particularmente. Yo viví afuera casi 6 años y aquí estoy, ¿no? Y es que los cucuteños somos muy arraigados, hermano. Los cucuteños queremos mucho nuestra ciudad. También se me viene a la mente el caso del profesor Neil de la Universidad Nacional, que a pesar de que ha recorrido el mundo, no ve la hora de venir a Cúcuta y compartir ciertas cosas acá. Entonces eso me hace pensar que tenemos un arraigo muy importante y muy interesante por nuestra ciudad. Y yo creo que podríamos explotar eso. A mí no me parece mal que le pidamos a nuestros jóvenes que salgan. Yo creo que eso hay que vivirlo, David. Yo creo que tenemos que invitarlos a los chicos, hay que invitarlos a que sean ciudadanos del mundo. No podemos quedarnos en que sean ciudadanos cucuteños, sino que el espacio de ellos sea el mundo. Y ahorita hay muchas posibilidades para irse a muchas partes. Pero lo que sí tenemos que generar en esos jóvenes es que vea, vayan, fórmense, crezcan, pero vengan, y hagamos cosas por nuestra ciudad. Yo creo que eso sí lo podemos hacer. Me hace recordar un programa que se llama Diáspora. La diáspora es esas personas o lo que se ha ido, pero que queremos traerlo de vuelta. Me haces acordar del profesor Ildefonso Tafur Monroy, un colombiano muy exitoso que es profesor titular. Ser profesor en Europa es lo más difícil que hay. Hay un colombiano que es profesor de la Universidad de Eindhoven, que es una de las universidades más importantes del mundo. Y ese profe dirige proyectos de la Unión Europea con millones de euros y él es el que orienta y dirige esos proyectos allá y se ha llevado muchos colombianos a estudiar allá en Europa, en Dinamarca. De hecho, el profe Neil de la Nacional fue uno de sus pupilos y se formó en Dinamarca. Entonces, él un día, estando yo en Medellín, en medio de un proyecto de MinCiencias que se llamaba Diáspora, era traer una de esas personas de afuera y que le aportara al país. Y recuerdo que él estuvo con nosotros, compartió en Medellín un tiempo y nos hizo unos aportes tremendamente significativos que recuerdo mucho. Y uno de ellos fue el montar
por primera vez un laboratorio relacionado con la fotónica, que era, pues, pero particularmente de las comunicaciones por fibra óptica. Y es uno de los laboratorios mejor dotados del país y lo tienen en la universidad, en la Pontificia Bolivariana en Medellín, pero nació de un proyecto con la diáspora, con esas personas que se van, pero que tenemos que traer. Entonces, si le apuntamos a eso, David, a mí me parece que sería una idea genial, ¿no? Que desde las diferentes instituciones y entes gubernamentales de nuestra región, de nuestra ciudad, de nuestro departamento, que traigamos, ¿no? A nuestras mentes brillantes que están por el mundo y que vengan un tiempo, que vengan 6 meses a Cúcuta y pagarles, ¿no? Y que transfieran todo ese conocimiento que tienen a nuestras generaciones nuevas, ¿no? Y que formen talento y que aporten a la ciudad. Esa es como la metodología que yo veo que sería muy importante para atraer a esas mentes brillantes y que, a pesar de que estén afuera, hoy el mundo está muy interconectado, hermano. Así estén afuera, pueden seguir siendo parte de Cúcuta. Así estén en Europa, con una videollamada están en Cúcuta, ¿sí? Y aportarle a la ciudad desde su conocimiento. Profe, para ir cerrando, hablemos un poquito del ejemplo con tu hijo, porque me parece que pues una forma muy efectiva de enseñar es con el ejemplo. A veces uno dice muchas palabras, pero si el ejemplo transmite algo diferente, pues entonces hay una incongruencia. ¿Qué has notado desde el ejemplo que le está dando a tu hijo, que ha sido permeado y que hoy en día tu niño tiene, digamos que no solamente el ejemplo, sino que ya empiezas a verle una inclinación o de pronto una curiosidad hacia los temas de ciencia? Bueno, el tema con Juan Diego, que se llama mi hijo, es muy especial, ¿no? Cuando las cosas, David, surgen de forma natural y no forzadas, yo creo que se transmiten naturalmente, ¿sí? Yo con Juan Diego tiene 7 años, pero Juan Diego todos los días, incluso a veces hasta me regaña. Papá, ¿por qué no hemos empezado los pequeños científicos? Porque Juan Díaz hace parte de esto, ¿no? Hace parte de los pequeños científicos, incluso él se titula como el asistente científico del papá, No, pues dígame. ¿no? Entonces él es mi asistente científico. Y incluirlo dentro de esos planes, dentro de esa formación, eh, creo que ha sido una estrategia no planeada, ¿no? Yo no lo planeé, sino que al irse dando las cosas, al preparar mis clases, bueno, ¿yo qué les voy a enseñar este fin de semana a los niños? Voy a trabajar tal cosa. Entonces, al sentarme en mi casa, un día recuerdo con unas papas de las que comemos, tratando de sacar energía de las papas para encender un LED, para encender un motor, y Juan Diego viendo ahí, el hombre engomado, interesado, venga papá, yo le ayudo, déjeme, yo conecto, ¿sí? Entonces, el tener esas vivencias en casa y el irlo vinculando y mostrarle de primera mano todas esas cosas de ciencia y tecnología que son en muchas ocasiones sorprendentes, incluso a veces parece magia, ¿no? Ese es el eslogan de nuestro programa, parece magia, pero es ciencia, es el eslogan de nuestros pequeños científicos. Entonces, esa experiencia de en el día a día, compartir con él, no solamente en las tareas, porque eso lo ayuda mucho mi esposa más que yo creo que mi hijo es un genio por mi esposa, mi hijo no es un genio por mí, de ninguna manera, es un genio por toda la dedicación que ha tenido mi esposa, pero adicionalmente el ligarlo, el vincularlo, el hacer que él haga parte del proceso de enseñanza, ha sido una forma muy, muy tranquila, fluida, natural, de que el niño adquiera ese amor también desde chiquito por la ciencia, por la tecnología y verlo como su futuro. No sé si es un paradigma por romper o es una idea equivocada que tengo, pero en la mayoría, o sea, si entramos a un salón de clase de segundo, tercero, cuarto primaria, pareciera que la ciencia fuese como un coco, ¿no? Como esa materia que asusta, que un poco a los niños o a la mayoría, digamos, les hablan de biología, les hablan de física, matemáticas o de química y los niños, uy, esto es algo terrible, es difícil. ¿Crees que
eso es un paradigma, digamos, que se nos convirtió en un reto por romper, tiene mucho que ver con la forma en que se abordan los temas desde el inicio de la educación. Vea, yo en mis clases le digo a mis estudiantes, siempre les pido que sean muy sinceros y les hago preguntas, ¿no? Entonces le digo, alcen la mano de verdad el que siente que quiere ser científico en la vida. Y ninguno alza la mano, ninguno alza la mano. Y ese ejercicio lo hago continuamente y todavía no he encontrado alguno que alce la mano, ¿sí? Pero creo que los mismos científicos nos hemos encargado de generar como un ambiente de dificultad eh, y de dificultad, sí es la palabra, como que es imposible convertirse en científico. Hemos mostrado lo que mostramos en la televisión, que los científicos son los que están metidos en la NASA, los que están metidos en los grandes laboratorios del mundo, y que para llegar allá tenemos que ser los doctores más tesos del mundo, ¿no? Y realmente no es tan así, ¿sí? Porque tenemos científicos en filosofía, tenemos científicos en ciencias sociales, tenemos científicos en ciencias naturales, físicos, matemáticos, ingenieros, tenemos científicos en muchas, y un científico se ve como nosotros, ¿no? Un científico finalmente es alguien que trabaja la ciencia y que busca hacer aportes a la ciencia desde sus posibilidades, ¿sí? Y hay muchas formas de aportar a la ciencia. De hecho, mira lo que estamos haciendo acá, ¿no? Es un programa de ciencia formando pequeños científicos. Es tratar de venderles esa idea a los niños de que no es eso que ven en la televisión y que es imposible de lograr, sino que así como un muchacho del barrio Belén, estrato 1, con el esfuerzo de sus papás, hoy en día está llegando a convertirse en un científico, cualquiera de la comunidad lo puede hacer. Entonces creo que sí, David, creo que sí es algo que debemos romper y creo que con este nuevo modelo de educación en el que llevemos la ingeniería, las matemáticas, esto que nos vislumbra la educación STEAM, de promover esas habilidades en desarrollo de software, en matemáticas, en robótica, desde niños, eso le abre la mente tremendamente a los niños, su capacidad de procesamiento, su capacidad de razonamiento lógico, su sentido crítico, el preguntarse por las cosas, eso lo va a despertar mucho. Y necesitamos luchar contra eso porque sí, nos hemos encargado de mostrarle a la sociedad del común, a la sociedad de la gente como nosotros, que es muy difícil convertirse en científico, que la ciencia es muy difícil. Y sí, tampoco podemos mentir, hay dificultades, hay un camino juicioso, disciplinado que seguir, pero que con seguridad podemos lograrlo, ¿sí? Podemos lograrlo y hay que meterle al chip de los niños, de nuestra generación, de nuestras escuelas, de nuestros colegios, que no solamente ser youtuber, ¿no? Ahora están pensando en ser youtuber y probador de juegos, dice mi hijo, quiero ser probador de juegos. Y le digo, no, pero para que sea el mejor probador de juegos tiene que ser ingeniero también. Ahí le voy compensando el tema, ¿no? Pero hay que convencerlos desde chiquitos que pueden ser científicos y que no es algo malo y que es algo muy interesante, que le puede aportar mucho a la sociedad y a la humanidad. Yo quiero ser probador de hamburguesas, pero aún no me pagan por eso. Profe, muchas gracias por estar acá en el podcast, gracias por creer en Cúcuta, por llevar, digamos, esa luz, no solamente por el estudio de la fotónica, sino que esa luz de la ciencia a estos niños, a estas comunidades. De verdad que nos ilusiona mucho conocer que está pasando estos programas con algunos niños y ojalá sean muchos más y ojalá no sea solamente acá en el barrio Belén, sino que este pueda ser el ejemplo de replicar en otras comunidades, como bien lo dices. Nuevamente, gracias por creer en Cúcuta. No, David, muchas gracias a vos, gracias al equipo que hace esto posible. Ojalá que podamos retransmitir este mensaje a muchas personas. Yo le digo a la gente, vea, cópieme la idea, no me interesa, ¿no? Copie la idea y replique esto y haga lo suyo, pero replíquelo. Ese es como el mensaje, ¿no? Es replicar estas iniciativas. Hay problemáticas sociales, brechas sociales muy amplias con el desarrollo tecnológico de hoy en día, de la IA y de todo lo que vivimos. Esa brecha se está agigantando más. Entonces necesitamos con urgencia a las comunidades donde no es tan fácil llegar, ir
llevar tecnología, llevar formación, formar a nuestros niños y convencerlos de que a través de la educación, que a través de estos procesos de formación, podemos transformar las realidades sociales, podemos transformar las vidas de las personas. Yo creo que sí, sí podemos hacerlo. Bien, Profe, gracias.